Bueno, empezamos con el tema de fármacos gastrointestinales y antieméticos. Ahora, hablar de fármacos gastrointestinales, pues es hablar de muchos tipos de medicamentos diferentes, porque el sistema gastrointestinal tiene muchas funciones diferentes. Su función principal es la absorción de nutrientes y el transporte hacia la sangre. Pero dentro de esa función puede haber muchas alteraciones que nos van a dar lugar a patologías y necesitamos tratarlas. Entonces, hay medicamentos para tratar las lesiones y hay medicamentos para tratar las consecuencias de otros problemas. En el caso, por ejemplo, del tratamiento de las úlceras pépticas, que es una de las situaciones más comunes, tenemos que tomar en cuenta factores muy importantes para la presentación de úlceras pépticas. Y el principal, por mucho, es la administración de AINES, sobre todo de manera crónica. Le sigue también la infección por la bacteria gram negativa, Helicobacter pylori, la hipersecreción de ácido clorhídrico, que realmente es una situación rara, y la capacidad insuficiente de defensa de la mucosa. ¿Okay? Entonces, para esto, yo se los comparo así. La mucosa gástrica tiene la función de absorber, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les pasa como a mí, que hay palabras o hay pues sí, palabras que alguien las pronuncia y sienten como que les jalan de aquí, ¿sí? Como cuando alguien dice aiga. Yo tengo un amigo que dice, le gusta mucho decir, es que haiga sido como haiga sido. Y yo siento que me deste, así. Así bien sabe cómo. O situaciones así, ¿no? Entonces, una de esas palabras que a mí me molestan mucho es gastritis. O que dicen, es que me dio gastritis. No te dio gastritis porque no tienes inflamación del tejido gástrico. Tienes una úlcera péptica, que es muy diferente. La gastritis como tal es una inflamación del estómago, es una inflamación del tejido del estómago. Que sí existe, sí, claro que existe, todo tejido se puede inflamar. Pero cuando tienes un dolor, un ardor del estómago, lo más probable es que sea una úlcera péptica. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si ustedes están cocinando, si a alguno le gusta la cocina o le gusta andar de metiche en la cocina, y agarran un limón y ese limón se lo untan en la piel de la mano, una piel sana, pues no van a sentir nada, ¿no? Si les cae sal, si les cae alcohol, ahí, no van a sentir nada más que algo les cayó ahí. Pero si tienen un gato como el que yo tengo y cada rato los está aruñando, y en ese aruñón le cae una gotita de limón, pues les va a doler hasta un montón, ¿no? Es algo parecido en el estómago. El estómago tiene una función de defensa que es el moco gástrico, y cuando ese moco gástrico se empieza a adelgazar, la acidez llega al tejido gástrico, ¿sí? A la capa del estómago, y es cuando hay dolor. ¿Okay? Por eso ustedes que están jovencitos, que son unos niños prácticamente, pueden ir al Oxxo y comprarse unos tostitos lilas y echarle chamoy y echarle queso y echarle todo lo que ustedes quieran y no pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su mucosa gástrica está íntegra, ¿no? Pero acuérdense, dentro de 5 años, de 10 años, después de que pasen por el internado, las cosas ya nunca van a ser igual. Y entonces, pues se van a tomar una Coca Light y les va a doler la panza. Porque esa mucosa gástrica ya se desgastó. Ya no hay capa de moco que la proteja y la acidez llega directo al tejido estomacal. Todas estas situaciones hacen eso mismo. Provocan disminución de las defensas de la capa de mucosa hasta llegar a que el ácido gástrico esté en contacto directo con la mucosa gástrica. Entonces, el enfoque en el tratamiento debe de ir hacia la causa del problema. Una de las situaciones más importantes es erradicar la infección por Helicobacter pylori. Como su nombre lo dice, Helicobacter, si han visto alguna vez la molécula, alguna foto de esa bacteria, tiene como un pelito en forma de tirabuzón, ¿sí? Como un helicóptero, pues. Se llama Helicobacter. Y se llama pylori porque vive en el píloro, ¿sí? Vive en la salida del estómago. El píloro es la válvula donde se vacía el estómago. Pues ese bicho que anda por ahí en muchos de nosotros es bien terco.
Y es bien agarrado. Es como la serie de Two and a Half Men, ¿sí? Que el hermano que llega por 2 semanas y se quedó por 6 temporadas. Es algo así por el estilo. O sea, llega y no se va. Hay que erradicarlo, hay que sacarlo desde abajo. Me preguntan cómo los antibióticos actúan en el estómago. Ahorita vamos para allá. ¿Vale? Entonces, erradicar la infección por Helicobacter pylori es bien importante porque el H. pylori es una de las causas más frecuentes de úlceras gástricas crónicas o recidivantes. Es decir, al paciente lo tratamos y recae, lo tratamos y recae. ¿Y qué hacemos? Pues si le duele, pues dale para el dolor. Y así nos vamos yendo. Pero no es el chiste, porque una vez que hay H. pylori, lo único que vamos a estar tratando son las manifestaciones del problema. No estamos tratando el problema en sí. También otro enfoque del tratamiento es reducir la secreción ácido gástrica. Ahora, yo les pregunto, ¿es necesario es necesaria la acidez en el estómago? Vamos a hablar mucho de eso, del ácido ácido clorhídrico, de los jugos gástricos, etc. ¿Es necesaria la acidez en el estómago? Sí, sí, es necesaria. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder que se lleve a cabo de manera correcta la absorción de los nutrientes en el metabolismo de los mismos. Así es. Entonces, si es necesaria, ¿por qué la queremos quitar? Porque puede que haya un exceso de los mismos ácidos pues, que lastime la mucosa gástrica. Así Y es. así es que Entonces, la acidez del choca. estómago es necesaria, tan necesaria que quien quiera que nos hizo, la puso ahí, ¿sale? Entonces, cuando tenemos una situación donde la secreción ácida o el ácido gástrico se vuelve un problema, una de las primeras defensas pues es reducir la acidez gástrica. Pero esa reducción de la acidez gástrica a su vez nos va a recaer con otros problemas, ¿sí? Una de las funciones principales del ácido clorhídrico, además de la digestión de alimentos, es la purificación de los alimentos. Entonces, si ustedes comen algo pesado, algo que esté en mal estado, que tenga alguna bacteria, que tenga algún parásito, una de las primeras defensas y de las más efectivas es el ácido gástrico, ¿sí? Entonces, si a una persona le estamos reduciendo la acidez gástrica para tratar una úlcera, lo estamos exponiendo también a infecciones por parásitos, a infecciones gastrointestinales y a otras situaciones. También, otro enfoque del tratamiento es administrar sustancias que protejan la mucosa gástrica o que eviten que se lesione. Como vimos ahorita, el moco gástrico es necesario, es natural, y en personas que ya no tienen esa protección, pues hay que darles otro tipo de protección. Estos son los 3 principales factores donde va a incidir el tratamiento de los problemas gastrointestinales. Entrando a esto, el manejo del Helicobacter pylori debe de ir enfocado en la erradicación, es decir, en sacarlo de ahí, ¿sí? Así como el de toda la café, que el tratamiento que quisieron hacerle todas las 10 temporadas que siguió la serie es sacarlo de su cuarto. Entonces, para eso necesitamos entrar con antibióticos y no solamente con un antibiótico. Tenemos 2 tipos de tratamientos que son de triple esquema y de cuádruple esquema. Y ambos tratamientos están basados en el uso de por lo menos 2 antibióticos, ¿okay? En el de triple esquema tenemos 2 antibióticos más un inhibidor de la bomba de protones. Y en el cuádruple tenemos 2 antibióticos más el inhibidor de la bomba de protones más un antiácido, ¿sí? Entonces, ahí es como tenemos que efectuar el tratamiento. Sobre todo, como les digo, en casos de úlceras gástricas o de sintomatología gastrointestinal recurrente y que no mejora con el tratamiento sintomático. En el caso de la ERGE, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esta no se asocia con el Helicobacter pylori porque la lesión es más arriba, ¿sí? El problema de la ERGE es la insuficiencia del esfínter esofágico inferior. Entonces, si se acuerdan de sus clases de anatomía, al sistema gastrointestinal le llamamos también tubo gástrico, ¿sí? O el tubo digestivo, porque es un tubo, tiene una entrada y una salida. Entonces,
todo lo que pase por ese tubo digestivo o se absorbe o se va de frente, pero no se debe de regresar. Y el estómago es una parte de ese tubo que es más ancha, que hagan de cuenta como si tuvieran una manguera que tiene una parte más ancha en el medio, y cuando llega el alimento al estómago, se deben de cerrar las dos válvulas, ¿sí? El píloro y el esfínter esofágico inferior, y entonces el estómago empieza a machacar la comida, pero las dos válvulas están cerradas. ¿Qué pasa cuando la válvula, la superior, que es el esfínter esofágico inferior, no se cierra? El estómago, la acidez del estómago se sube de nuevo y empieza a lastimar el esófago y puede subir todavía hasta la faringe, laringe, etc. Pero esa es otra situación. ¿Sí? Vamos a ver también otro manejo. Lo que quiero dejar claro aquí... Doc, ¿Alguien habló? Doc, eso que dijo se llama pirosis. Ah, bueno. La pirosis es la manifestación, es el síntoma. Es lo que la gente conoce como agruras. ¿Sí? La pirosis no necesariamente tiene que ser por ERGE, pero es de las formas más frecuentes. Hay situaciones, por ejemplo, donde ya hay una lesión esofágica, una úlcera, por ejemplo, una herida en el esófago, algún alimento muy duro, muy mal digerido, y va a dar también sensación de ardor. ¿Sí? Cuando hay demasiada comida, por ejemplo, una persona que come mucho muy rápido, literalmente pues no le llega a vaciar hacia el estómago, le queda aquí arriba. Pero sí, el ERGE se manifiesta principalmente por reflujo, es reflujo gastroesofágico, y el reflujo, una de sus manifestaciones principales es la pirosis. No es exclusiva, pero es muy frecuente en el ERGE. El detalle con el ERGE es que, bueno, con la pirosis en general, es que del esófago, acuérdense que el esófago está entre bueno, empieza aquí a la altura del mango del manubrio del esternón hasta la base del esternón, hasta la parte baja del esternón, y la única parte sensible es el tercio superior, es decir, los 2 tercios inferiores, aunque tengan acidez, no van a producir dolor. El dolor lo va a sentir el paciente hasta que la acidez llega hasta el tercio superior. Entonces, el tratamiento para erradicación del Helicobacter pylori lo vamos a hacer con 3 o con 4 medicamentos. Y dependiendo de cada opción, necesitamos al menos 2 antibióticos, que pueden ser, en el caso de la opción 1, claritromicina y amoxicilina, más un IVP. En la opción 2, claritromicina con metronidazol más el IVP. Y antes teníamos la opción 3, que era claritromicina, amoxicilina más ranitidina. Pero la ranitidina ya no está en el mercado. ¿Sí? Ustedes probablemente van a ver mucha bibliografía que todavía la menciona. De hecho, ahorita la vamos a mencionar Doctor, también. Manda. Eso es lo que quería hacerle mi pregunta, porque ya no la utilizan por la ranitina, porque a mí me tocó que era muy usual intravenosa. Bueno, de hecho, la ranitidina es un medicamento viejísimo, tenía como 30, 40 años en el mercado y la retiraron hace poco, o sea, hace poco yo me refiero al año pasado, 2018 por ahí, porque se vio mucha asociación, bueno, no muy frecuente, pero se vio una asociación directa con cáncer hepático, un tipo muy especial de cáncer hepático. Entonces, no es que sea peligrosa como tal, o sea, muchísima gente la ha usado a través del tiempo y no les pasa nada. Lo que pasa es que ya ni siquiera era una primera opción. Entonces, se vio una asociación con otro problema y mejor la quitan del mercado. Y tenemos las opciones de los IVP, que son inhibidores de la bomba de protones. Y esos inhibidores de la bomba de protones tienen una ventaja, vamos a ver ahorita, tienen muchas ventajas sobre los bloqueadores H2 como la ranitidina, y están mucho más a la mano ahora. Entonces, la opción 3 aquí de la terapia triple ya no la utilizamos. Y como terapia cuádruple tenemos el IVP, el bismuto, que es el peptobismol,
y los dos antibióticos que serían metronidazol y claritromicina. En el caso de la terapia cuádruple la vamos a utilizar sobre todo en pacientes que tengan ERGE, que tengan reflujo, que tengan pirosis o que no mejoren con el tratamiento, ¿vale? La indicación aquí es que cualquiera de estas opciones va a ser por lo menos 14 días todos los medicamentos. Es un tratamiento pesado, es un tratamiento fuerte, que no cualquiera lo va a poder cumplir como tal, pero que es necesario, ¿sí? Porque la finalidad es erradicar, es quitar, sacar de ahí a ese bicho para evitar las recurrencias, ¿sale? Entonces se le debe de avisar al paciente que el tratamiento es mínimo 14 días y revisar, ¿sale? Las pruebas para diagnóstico de Helicobacter pylori generalmente no las hacemos porque como la clínica manda, en este caso la clínica es más importante, las pruebas más que nada son de confirmación. Entonces, si yo ya di tratamiento al paciente por 6 meses y no hay mejoría, hubo mejoría, lo suspendimos y hay recaída, pues no le busques mucho, ¿no? El Helicobacter pylori es muy frecuente y las opciones ahí están. Entonces, nada más aclarar al paciente que los tratamientos tienen que usarse por lo menos 14 días y en las dosis indicadas, ¿sí? Si hubiera alergia o problema con algún medicamento en específico, se puede buscar otro de otra familia, pero igual tendrían que ser los 14 días a dosis alta. En el caso de la opción 1, por ejemplo, tendríamos que usar dos inhibidores, bueno, el inhibidor de la bomba de protones, lo que es omeprazol, por decir así, 2 veces al día, claritromicina de 500 miligramos 2 veces al día y amoxicilina 1 gramo al día, 1 gramo cada 12 horas. Entonces, la amoxicilina viene en presentaciones de 500, el paciente se tiene que tomar 4 pastillas en el día. Entonces, ya depende mucho de cómo lo podemos ir usando. La opción de medicamento va a depender de la disponibilidad. Generalmente los primeros dos, o sea, opción 1 y 2, en caso de que el paciente sea alérgico a las penicilinas, es la misma, pero en lugar de penicilina usar metronidazol, ¿sale? Y si yo estoy en un lugar donde no tengo metronidazol, pues voy a usar la amoxicilina y así sucesivamente. Entonces va a depender más de eso, de la disponibilidad y de la capacidad de usar el medicamento. Y la terapia cuádruple, sobre todo en aquellos pacientes que son muy sintomáticos. Entonces, por su lado, eso es lo que se refiere a la, perdón, a la erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, el segundo frente de trabajo aquí vendría siendo la regulación de la acidez de la secreción gástrica. Para eso también tenemos diferentes opciones, pero tenemos que revisar primero cómo se va a dar esa acidez gástrica. Tenemos 3 principales factores que causan acidez, que es la acetilcolina, la histamina y la gastrina. Estas 3 sustancias, por separado, cada una puede producir, o sea, cada una estimula la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, en el caso de la histamina, cuando llega la histamina al receptor H2, esta hace que se aumente la secreción de ácido gástrico, que a su vez activa la proteincinasa dentro del estómago, y esto estimula la bomba de protones, hidrógeno, potasio, ATPasa, haciendo que salga potasio y que entre hidrógeno hacia la luz del estómago. Y el hidrógeno mezclado con el cloro es el que va a ser el ácido clorhídrico, ¿sí? Toda esta es una cadena de eventos, es una cascada. Entonces, todo empieza con la secreción de acetilcolina, histamina o gastrina y termina con el bombeo de hidrógeno hacia adentro de la luz. Entonces, los tratamientos van a ir enfocados en interrumpir cualquiera de estas partes. En el caso, por ejemplo, de los primeros que vamos a ver, que son los bloqueadores H2, su función es competir con el receptor H2 de la histamina. Acuérdense que tenemos receptores de histamina 1 y receptores de histamina 2. Entonces, los de histamina 1 están asociados a alergias. Son los que tenemos, por ejemplo, los bloqueadores son la loratadina, clorfenamina, etc.
Y los bloqueadores H2 de la histamina tipo 2 son los que se asocian a la función gástrica. ¿Sí? Dentro de ellos la ranitidina. Ahí está. Entonces, los antagonistas del receptor son varios. Vamos a ver principalmente cimetidina y como antecedente la ranitidina. Estos actúan selectivamente sobre los receptores H2 del estómago, los vasos sanguíneos y otros lugares. Son igualmente eficaces, sin embargo, las recurrencias son frecuentes después de suspender el tratamiento, porque el efecto es corto y no deja efecto a largo plazo. No deja beneficios a largo plazo. Estos se administran por vía oral, en la mayoría. Se distribuyen ampliamente y se excretan principalmente por la orina. La dosis debe de reducirse en pacientes con insuficiencia hepática y renal porque tardan más en eliminarlos. Y en especial la cimetidina inhibe el citocromo P450, lo que puede enlentecer el metabolismo de medicamentos como la warfarina, diazepam, fenitoína, quinidina, carbamazepina, teofilina e imipramina. Entonces, al decir que inhibe el metabolismo o enlentece el metabolismo, significa que hacemos que el medicamento dure más. Y si dura más, el efecto se va a sumar con la siguiente toma y así sucesivamente. Entonces, un paciente que está usando al mismo tiempo cimetidina y diazepam, podemos tener el riesgo de aumentar el efecto del diazepam. La ranitidina, si bien tenía una dosis, una acción más prolongada y más eficiente, pues se determinó que saliera del mercado por los riesgos de cáncer hepático. Dentro de los efectos adversos, está más frecuentemente la cefalea, mareos, diarrea y mialgias, y además la cimetidina actúa como un antiandrógeno no esteroideo. Entonces, todos nosotros, ya sea hombre, mujer o cosa, tenemos los dos tipos de hormonas, andrógenos y estrógenos. En los hombres, XY, predominan los andrógenos, y en las mujeres, XX, predominan los estrógenos, ¿sale? Pero no significa que que el otro tipo no lo tenga, sino que tenemos los dos, pero predominan unos. El problema con la cimetidina en los hombres es que bloquea los andrógenos. Entonces, la acción de los estrógenos se hace más evidente y el paciente desarrolla ginecomastia, es decir, que le crecen los pechos, galactorrea e hipoespermia. Entonces, es un paciente que tiene los pechos crecidos, que le sale leche y que nomás no, y que tira puras albas, ¿no? Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que incluso nos han llegado a la consulta por esterilidad, porque su problema es que no pueden tener hijos y tienen tanto tiempo sin protección y no han tenido hijos. Y a algún médico por ahí medio iluminado se le ocurre preguntarle si toma ranitidina o si toma cimetidina. Y dice, ah, sí, desde siempre le he tomado todo el tiempo. Pues por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar muy pendientes de los efectos secundarios, aunque no sean tan evidentes. Vamos a aprovechar el tiempo, les decía. Los famosísimos inhibidores de la bomba de protones, que de estos, por mucho el más utilizado y el más conocido es el omeprazol. Tiene una cancioncita y todo, ¿no? Nada más falta que le hagan una película también. Pero todos los IVP tienen un funcionamiento muy similar y es directo sobre la bomba de hidrógeno potasio ATPase. Pues, al inhibir la bomba de protones, inhiben la entrada de hidrógeno a la luz gástrica. Si no hay hidrógeno, no se mezcla con el potasio y no se forma ácido clorhídrico. Entonces, aquí la ventaja que tienen estos sobre todos los demás reguladores de la acidez gástrica es que trabajan en el último paso. Entonces, no interfieren en las cadenas anteriores, en los eslabones anteriores de la cadena, y por lo tanto los efectos se reducen solamente al ácido gástrico. A diferencia, por ejemplo, de los bloqueadores H2 que tienen efectos secundarios dentro del sistema endocrino, por ejemplo, los IVP no. Entonces, la ventaja es eso y la desventaja pues es muy similar porque el efecto es ahí y los efectos secundarios los vamos a notar
precisamente en la secreción del ácido gástrico. Este tipo de medicamentos se le conoce como profármacos. Es decir, el medicamento que ustedes se toman, bueno, que el paciente se toma, no es el medicamento activo. Ese medicamento está formulado con una cubierta entérica resistente al ácido, es decir, que el medicamento no se absorbe en el estómago. Esa cubierta entérica, al pasar a través de la acidez gástrica, se degrada y para cuando el medicamento llega al intestino es cuando se empieza a absorber. ¿Sí? Entonces, ya que llega al intestino, se absorbe, se transporta de vuelta a la célula parietal del estómago, donde se convierte finalmente en la forma activa. ¿Sí? Estos inhiben en más del 90% la secreción del ácido gástrico, por eso son muy efectivos, sobre todo en casos que no son recurrentes o cuando no hay una patología de fondo más grave. Si el paciente ya tuviera una lesión gástrica, como una úlcera establecida o una perforación, pues el medicamento no le va a servir de mucho, porque la lesión ya está, pues, ya llegamos tarde, por decirlo de alguna manera. Doctor, Mande. ¿no hay una sección específica del intestino en la que se absorban los profármacos? Ya ve que mencionó que Sí. ahí se daba la absorción. Bueno, se absorbe sobre todo en la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno y el duodeno en general, duodeno y yeyuno. El detalle aquí es que la capa entérica esa que los cubre, que no es exclusiva de estos, hay muchos medicamentos que tienen capa entérica, evita que el medicamento se degrade dentro del estómago. Pues, al no degradarse dentro del estómago, el medicamento se va de frente. Y al absorberse, no se absorbe activo, sino que dentro del cuerpo es donde se activa para que tenga utilidad. ¿Sí? De esa manera el medicamento, nos evitamos muchos efectos secundarios porque el medicamento no se activa de entrada, sino que se activa ya que llega a donde va a trabajar. ¿Vale? De sus usos terapéuticos son de elección sobre todo en esofagitis erosiva y las úlceras duodenales activas. Por eso se asocia siempre, bueno, generalmente se asocia al uso de la terapia de erradicación del Helicobacter pylori, porque una de las principales causas de úlcera duodenal es el Helicobacter pylori. Disminuyen el riesgo de hemorragias por úlceras debido al ácido acetilsalicílico, entre los demás AINES. Para una mejor absorción, bueno, para una mejor utilización del fármaco, deben administrarse 30 minutos antes del desayuno o de la comida principal del día. ¿Sí? Y eso es bien importante, sobre todo en personas que tienen el hábito de no desayunar. Entonces, si el medicamento se lo toman en la mañana, porque el médico le dijo que se lo tomara en la mañana, pero el paciente termina desayunando a la 1 de la tarde, pues ya no es desayuno, ya es comida. Para cuando el medicamento, para cuando comienza a comer, pues el medicamento ya fue y vino y ya no le hizo nada. Entonces no le va a dar el beneficio adecuado. Y en caso de pacientes con alergia severa, puede usarse una dosis doble, es decir, una en la mañana y otra en la tarde, o usar el IVP en la mañana, que es más útil, y usar un antagonista H2 en la tarde, como la cimetidina. Dentro de su farmacocinética son preparados de liberación prolongada con eficacia por vía oral, aunque algunos también están disponibles en intravenoso como el omeprazol, y sus metabolitos se excretan por orina y por las heces. Me preguntan qué significa ERGE. ERGE es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y el principal problema de la ERGE es que cuando llega el alimento al estómago, el estómago empieza a hacer sus contracciones para digerir el alimento, pero la válvula de entrada, que es el esfínter esofágico inferior, no cierra totalmente. Entonces el estómago se apachurra y el ácido sale así, sale para arriba y se regresa la acidez hacia el esófago. El esófago no está diseñado para soportar esa acidez y puede dar problemas como náuseas, vómito, mal olor, mala halitosis, pues, que es un mal olor en la boca. Mal aliento. Y pirosis, entre otras cosas. La consecuencia más
más mala de la ERGE es que puede llegar a producir cáncer, porque cuando hay un reflujo recurrente, que esa acidez está sale y sale y sale del estómago, el esófago, que no está diseñado para eso, pues se tiene que adaptar, ¿no? Imagínense ustedes, el esófago no era malo, sino que lo hicieron mal. Es como esa persona que ustedes conocen que es bien buena onda, pero que siempre lo tratan mal y que a fin de cuentas se hace su caparazón y ya no se deja amar por nadie. Pues hagan de cuenta que ese es el esófago con alergia, porque el esófago empieza a cambiar su epitelio y hace un epitelio más duro, hace un epitelio queratinizado, que no es el propio. Entonces, en ese cambio se le llama metaplasia, porque el epitelio normal se cambia por otro que no es el que debe de estar ahí, y ese se le llama esófago de Barrett. Y el siguiente paso del esófago de Barrett es el cáncer de esófago. Por eso es importante el tratamiento, porque el agresor ahí del ERGE es la acidez gástrica. Dentro de los efectos adversos, a largo plazo aumenta el riesgo de fracturas de cadera, de muñeca, de columna vertebral, sobre todo en casos de que el paciente lo use por un año seguido o más. También reducen la eficacia de clopidogrel por inhibición del CIP, que está aquí, no sé cómo se pronuncia. Y también inhibe el metabolismo de la warfarina, la fenitoína, el diazepam y la ciclosporina. Entonces, sobre todo el omeprazol, al inhibir el metabolismo, hace que todos estos medicamentos trabajen más. Dentro de ellos, la warfarina, que es un anticoagulante, pues vamos a hacer que el efecto sea mayor. Un paciente que toma omeprazol y warfarina va a tener un riesgo de sangrado mucho más alto que si solo tomara warfarina. Puede reducir los niveles de vitamina B12. Entonces, por ejemplo, un paciente que está usando omeprazol y complejo B, pues no le va a servir de nada, porque el omeprazol va a reducir la absorción de vitamina B12. Le va a dar la misma. Y cuando el paciente tiene insuficiencia renal o usa carbonato de calcio, como en el caso de las personas, de los adultos, por ejemplo, que usan caltrate, carbonato de calcio es caltrate. Para la absorción de carbonato de calcio se requiere un pH bajo, o sea, un pH ácido. Y si le estoy dando omeprazol en ayunas, si el paciente después del omeprazol se toma el carbonato de calcio, pues no se va a absorber el carbonato de calcio. No nos va a servir tampoco. Se puede cambiar carbonato por citrato de calcio, que sí se absorbe con pHs bajos. Y de estos, los más comunes, pues cimetidina, así la van a ver generalmente, como vía oral, y el famosísimo genoprazol para la gastritis. Entonces, esas son las presentaciones más comunes, aunque como les digo, hay un montón. O sea, el genoprazol ya casi viene en los cereales de la mañana también. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que toman muchos medicamentos y yo les digo así, ¿sabe qué? Eche las pastillas en un plato y le echa media taza de leche y listo, ya ese es el desayuno. Pero primero que nada va el omeprazol, ¿eh? Siempre y cuando el paciente rompa el ayuno en la mañana. No sé si hay alguna otra duda, si hay alguna otra pregunta. Si un paciente con adenocarcinoma que usa omeprazol simultáneamente tramadol, ¿tiene alguna interacción? El tramadol es... Permítame. El tramadol es un relajante muscular. Está derivado, si no me equivoco, es un derivado de los opiáceos, pero sin acción opiácea. O sea, no es adictivo, no causa dependencia ni nada. Entonces, en general no es tanto el problema, principalmente porque el uso de tramadol no suele ser continuo. Bueno, no tiene una ventaja de usarlo de manera continua. El tramadol, por ejemplo, es muy bueno, es un excelente relajante muscular,
Pero un paciente, por ejemplo, que tiene un accidente automotriz, que tiene un chicotazo, que tiene lesión aquí cervical, le va a servir muy bien los primeros 2 o 3 días y de ahí ya no va a ser un efecto continuo. Entonces no va a tener mucho caso. Doctor, ¿la warfarina tiene como efecto secundario la hemoptisis? Sí, puede ser un efecto secundario porque la warfarina es un anticoagulante. Entonces lo usamos, por ejemplo, en pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, como los que tienen antecedentes de infarto, hipertensión descontrolada, etc. Y la dosificación debe de basarse siempre en los resultados de laboratorio de la coagulación. Entonces, si se llega, ahí hay un índice que se llama INC, creo, que toma en cuenta el TP y el TPT, o sea, los tiempos de coagulación, y normal va de 1 a 1.5. En estos casos, en estos pacientes, normalmente pedimos que el INC esté entre 1.5 y 2. Pues, si ya el INC está pasando de 2, hay que reducir dosis. Y así es como vamos acumulando. Por eso no hay una dosis estándar para todos los pacientes. Me preguntan por qué el uso prolongado de antibióticos causa daño en el estómago. De hecho, pues todos los medicamentos, ¿no?, pueden causar daño en el estómago. Al fin de cuentas son drogas. Son cosas que no deberían de estar ahí, pero las metemos a fuerzas. Y más que nada el efecto Doctor, depende del tipo de medicamento. Bueno. ¿y cómo actúan de la misma manera el hidróxido de aluminio y de magnesio? Que son bueno, también muy comunes. Sí, esos de hecho entran en otra categoría, ya no son IVPs. Y eso los vamos a ver mañana, no, ¿verdad? El jueves tenemos la clase. Martes y jueves. Entonces, esos los vamos a ver el jueves. ¿Sale? Y otros que nos faltan. Y, bueno, terminando esto, por ejemplo, el uso de antibióticos, más que nada es por la irritación local que causan en el estómago. Igual, los antibióticos suelen ser medicamentos que se usan un tiempo restringido, ¿no? Nadie va a tomar un antibiótico por 30 días, ¿no?, a menos que sean casos como tuberculosis o cosas así. Pero, por ejemplo, si alguno de ustedes ha tomado metronidazol por cualquier situación, el metronidazol es un medicamento que generalmente cae pesado al estómago. Y hay pacientes que no lo toleran. Pues ya depende más de cada quien, de la situación personal de cada quien. Así como hay personas que toman diclofenaco como si fueran M&M's y no les pasa nada. Hay otras personas que se toman una Naproxen y ya se les hace un hoyo en la panza. Entonces, depende más de la situación personal de cada paciente. Y de hecho, el tema que sigue, respondiendo aquí a César, es precisamente los antiácidos, pero eso lo vamos a ver ya la clase que sigue. No sé si hay alguna duda, alguna otra pregunta. Doctor John, es una duda en general, o sea, para usted, porque había leído anteriormente, no recuerdo bien, que supuestamente el omeprazol estaba relacionado con el desarrollo de Alzheimer. No, sí, de Alzheimer. ¿Por qué? Bueno. De hecho, ¿cómo te puedo decir? Hay muchas maneras de relacionar un efecto con otro, pero la idea ahí sería ver una relación directa. O sea, por ejemplo, en el caso de la ranitidina, ¿qué hicieron ahí? Pues vieron que muchos pacientes que tomaban ranitidina desarrollaban cáncer. Pero pues generalmente el paciente que toma ranitidina no nomás toma ranitidina, toman algunos otros medicamentos. Entonces lo que hicieron es ir a buscar pacientes que solo tomaban ranitidina, ver las dosis que tomaban, el tiempo que tenían tomándolo y si eso se relacionaba con cáncer. Entonces, es difícil echarle la culpa a un solo medicamento, sobre todo en casos cuando el paciente no toma un solo medicamento. Y pues todo lo podemos relacionar porque pues, a fin de cuentas cáncer, diabetes, Alzheimer, Parkinson son enfermedades degenerativas. Entonces, cualquier paciente puede desarrollarlo, pero hay algunos que están más predispuestos a otros. No se encontró en sí una relación tan directa que digamos esto me va a dar esto o usando esto me va a pasar lo otro. Por eso sigue en el mercado, pero son medicamentos, como vimos ahorita, que no deben de usarse de continuo.
Pregúntenle, en el caso de ustedes o de algún familiar, para hacer el ejercicio que les comenté, pregúntenle a su familiar que toma omeprazol desde cuándo está tomando omeprazol y cuándo fue la última vez que tuvo gastritis, que tuvo dolor gástrico, pues. A lo mejor el paciente tiene 6 meses tomando omeprazol y la última vez que tuvo dolor gástrico fue hace 3 meses. Pues, ¿para qué lo está tomando? Y se hace un círculo vicioso, porque el paciente toma medicamento y le duele el estómago, y luego le duele el estómago porque toma medicamento, y la solución es que tome más medicamento. Entonces, si toma más medicamento, le va a doler más el estómago y le vamos a dar más medicamento. Y es un cuento de nunca acabar. Pues por eso les comento, hagan ese ejercicio, revisen las recetas de alguno de sus familiares, hagan la lista y fíjense si hay algún problema en esa lista. Quién sabe, a lo mejor ustedes desde ahí, desde su 4º semestre de medicina, empiezan a salvar al mundo. ¿Vale? Entonces, cerramos la sesión, jóvenes. Me dio mucho gusto verlos de nuevo. Espero que podamos seguir trabajando igual.